Saludos muy especiales, mis amados hermanos desde El Salvador. Mi nombre es Rigoberto Jiménez Cruz, coordinador de misiones de nuestra obra acá en El Salvador. También tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Bautista Centro de Vida en la ciudad de Olocuilta, el lugar de las mejores pupusas del mundo. Quiero agradecer de manera muy especial a mi hermano Ricky William por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes esta maravillosa lección del expositor acerca de quién tiene la autoridad. En nuestro país, según nuestra constitución, tenemos tres poderes. Tenemos lo que se conoce como el poder legislativo, que ese poder lo ostenta la Asamblea Legislativa, en algunos países se le llama el Congreso. Tenemos el poder ejecutivo, que es el poder que el presidente del país tiene. Y también tenemos el poder judicial, que lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Se supone que ellos tienen que trabajar unidos para poder llevar a cabo y ser un país justo como se debe y se necesita siempre en nuestros países. Digo esto porque vamos a hablar acerca de quién tiene la autoridad. Y nuestra lección la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 25. Y voy a pedirle a mi hermana Claudia, que es mi esposa, para que nos pueda leer el texto en el cual vamos a estar estudiando este día. Dios los bendiga, hermanos. Un saludo desde El Salvador. Voy a leer la cita de esta lección que la encontramos en Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 25. Y dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron: «Es un ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar.
Luego que se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Después de haber tenido este tiempo de lectura, haber leído el texto, quiero que compartamos y en primer lugar que nosotros podamos comprender el propósito de esta lección. Y el propósito de esta lección, mis hermanos, es que como creyentes en Cristo Jesús, usted y yo podemos descansar en la soberanía de Dios, sabiendo que ningún poder terrenal puede frustrar su autoridad. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad, no solo en los cielos, sino también en la tierra. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos de sentir gozo, deberíamos de sentir paz y deberíamos de sentir una satisfacción grande sabiendo que nuestras vidas están seguros en alguien que jamás podrá ser derrotado. Al observar este pasaje, encontramos muchos hechos importantes que nos dan información precisa, donde Dios muestra que ninguno puede dudar que Él es no solo Dios de autoridad, sino que Él es el Dios de la máxima autoridad. También podemos observar, mis hermanos, dentro de esta lección, en el texto que acabamos de leer, que nuestra hermana nos acaba de leer, hay dos personajes principales que sobresalen en este pasaje, quienes son el rey Herodes y el apóstol Pedro. También podemos observar algunas palabras y que el texto nos muestra, como por ejemplo, nosotros podemos ver ahí que la Biblia nos habla y dice, echó mano, maltratarles, en el versículo 1. Sobornaron a Blasto, versículo 20, e hirió, versículo 23. Pero también hay un versículo que sobresale y es el versículo 24, donde dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hay algunas cosas importantes que nosotros podemos ver en esto que estamos estudiando este día, ¿verdad? Hay cosas que están ahí, que son palpables. También nosotros podemos observar tres contrastes increíbles que nuestra lección nos muestra. Primero, podemos ver algo muy importante, que mientras los soldados estaban ocupados custodiando a su prisionero, la iglesia estaba ocupada en oración. Qué importante es eso. Ahí lo podemos ver nosotros en nuestro texto del versículo 5, donde dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero hay algo muy importante y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La Biblia nos dice también en otro pasaje, la oración eficaz del justo puede mucho. Y mis hermanos, también, en segundo lugar, podemos ver que Herodes entregó a Pedro a la prisión, lo dice el versículo 4, pero el Señor lo libró de la prisión. Versículo 11.
En tercer lugar, podemos ver que la puerta de la prisión se abrió de par en par, completamente para que Pedro pudiera salir. Pero la puerta de reunión, donde ellos estaban orando, estaba cerrada. De hecho, es increíble lo que sucede cuando ellos están orando. ¿Por qué dijo esto? Porque la muchacha que va a la puerta está sorprendida, pero están más sorprendidos aquellos que están orando por Pedro. Están más sorprendidos aquellos que están esperando que Dios pueda librar a Pedro, pero como que tienen ciertas dudas de que el Señor pueda obrar, como que tienen ciertas dudas que su oración va a ser escuchada, debido a que cuando la muchacha lleva la información acerca de que Pedro está en la puerta, lo primero que ellos dicen que es: ¿estás loca? Muchas veces Dios nos sorprenderá, aunque, mis hermanos, no deberíamos de sorprendernos. Dios es un Dios poderoso. No debería de sorprendernos ninguna cosa de la que Dios pueda hacer. No debería sorprenderlos a ellos ni tampoco a nosotros que Pedro saliera de la cárcel. No debería de sorprendernos cuando vemos personas que han estado en vicios enormes como la drogadicción, han estado en vicios del alcoholismo o otro tipo de vicios, y las personas pueden dejarnos. Muchas veces nosotros nos sorprendemos, nos asusta el ver que estas personas han sido librados de todo eso. Pero a veces eso viene de el poco conocimiento de que nosotros tenemos de Dios. En este caso nosotros podemos ver cómo Dios abrió la puerta de la prisión. Podemos ver cómo Dios hizo grandes cosas, pero los hermanos que estaban orando todavía dudaban de lo que Dios podía hacer. Hay algunas cosas importantes que deseo compartir en esta lección también. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros podemos ver el trasfondo cultural e histórico de este pasaje. Encontramos cosas muy importantes como, según el trasfondo histórico, el judaísmo disfrutaba del estatus de una religión autorizada por el Imperio Romano. Y nosotros lo podemos ver ahí y lo podemos observar. En segundo lugar, mis hermanos, vemos el trasfondo histórico y nos muestra que la costumbre romana, que para en aquel entonces la costumbre romana de encarcelamiento incluía el encadenar al prisionero a un guardia para que cualquier intento de escapar despertaría a la persona con la cual el prisionero estaba. Y podríamos decir que Pedro se encontraba en una situación muy difícil. Le era imposible poder librarse por su propia cuenta. Le era imposible el poder tener esa oportunidad de poder salir de la cárcel de esa manera, ya que cualquier intento que él pudiera hacer estaba imposibilitado. Estaba encadenado a los guardias, que se le haría difícil el poder ser liberado. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una vez más, vemos el poder de Dios. Vemos a nuestro Dios actuando. Vemos a nuestro Dios haciendo, mis hermanos, una obra que muchas veces nosotros vemos imposible. Pero también dentro de todo esto podemos ver la actitud y las acciones del rey Herodes. Hay algunas cosas que el mundo hace, pero hay algunas cosas que también las personas que están con poder, con mucha autoridad, hacen. Y en este caso podemos ver la actitud y las acciones del rey Herodes. Cómo comenzó a maltratar a la iglesia, cómo comenzó a dañar a la iglesia. Pero también, por otro lado, vemos cómo la iglesia comenzó a orar. Cómo la iglesia comenzó, mis hermanos, a orar al Señor. Siempre ha llegado momentos que Dios tiene que usar ciertas cosas
para despertar a la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 1, nosotros podemos ver en el versículo 8, cuando el Señor Jesucristo dijo a la iglesia, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia escuchó esas palabras, pero nunca las hicieron realidad en el momento inmediato después que las escucharon, después que el Señor dio esa orden, sino que tuvieron que esperar lo que sucedió en el capítulo 8 del versículo 1 en adelante, cuando comenzó la persecución de la iglesia. Entonces la iglesia despertó y entonces nosotros se pudo ver un avivamiento de la iglesia. Entonces, muchas veces Dios tiene que permitir ciertas cosas para la iglesia, para que la iglesia pueda despertar. Vemos que el enemigo usará cualquier cosa para detener el avance de la iglesia. El enemigo estará dispuesto a usar muchas cosas para destruir y detener el engrandecimiento del reino de Dios. Podemos ver también cómo sobornaron a estas personas para que se unieran a la causa de maltratar la iglesia. ¿Y sabe qué? Es lo mismo que está sucediendo el día de hoy, solo que Satanás sigue intentando destruir la iglesia. El Señor Jesucristo dijo que Satanás había venido para matar, robar y destruir. Y él no ha cambiado su propósito, pero sí ha cambiado su táctica. Y su táctica muchas veces llega tan sutil que muchas veces no creemos que sea Satanás el que esté haciendo esas cosas. El Señor Jesucristo nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos, pero el diablo ha sembrado en la mente de muchos que es mejor pagar a una persona, en este caso a un pastor, y que él se encargue de llevar la obra del Señor. Cuando sabemos que el mandato no ha sido dado a una persona en particular. El mandato ha sido dado a la iglesia. Y cada miembro de la iglesia es responsable de poder llevar a cabo ese mandato. Entonces, podemos ver que Satanás sutilmente está haciendo su trabajo para detener el avance del engrandecimiento del reino de Dios. ¿Y cómo lo está haciendo? Lo está haciendo de una manera donde muchos creemos que el hecho de ir el domingo a la iglesia, cantar una hora, escuchar un mensaje y dar una ofrenda, estamos, mis hermanos, haciendo la labor. Pero eso solo es parte, la mínima parte, podríamos decir, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Una de las cosas maravillosas en todo esto es que, a pesar de lo que la iglesia estaba viviendo, la Biblia nos dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué importante es eso. Qué importante es, hermanos, que la palabra de Dios, de hecho, el Señor Jesucristo dijo que ni siquiera las puertas del infierno iban a prevalecer contra su iglesia. Tenemos, mis hermanos, esa seguridad, tenemos esa promesa, la cual cada uno de nosotros debemos de luchar para cumplir. Déjeme decirle que el éxito del ministerio de la iglesia primitiva estaba en primer lugar en su obediencia al Señor. El entender cuál era el propósito por el cual ellos estaban ahí. Es interesante que cada uno de nosotros comprendamos el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Alguien dijo en una ocasión, Dios no me salvó para venir a calentar una banca a la iglesia. Y es verdad. Dios no ha salvado absolutamente a nadie para estar calentando una banca. Dios nos ha salvado, mis hermanos, para servir, para evangelizar y para discipular. Dios nos ha salvado para invertir nuestra vida en la vida de otra persona, como alguien un día lo hizo con nosotros.
Recuerde que toda acción trae una reacción. Y nosotros podemos ver una vez más que Satanás usará cualquier cosa. Nosotros podemos ver ahí la muerte de Jacobo. La Biblia dice que agradó a los judíos. Ahí podemos ver la causa. Entonces Herodes encarceló a Pedro. El efecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Podemos ver ahí algo muy interesante. En el libro de Lucas registra la razón por la muerte de Herodes. Ahí está el efecto. Y era que no dio la gloria a Dios. Hermanos, es importante que nosotros tengamos cuidado. Esto que le sucedió a Herodes es muy grave. Y la Biblia nos dice la razón por qué le sucedió. Dice que no dio gloria a Dios. Todos aquellos que estamos en un puesto de liderazgo, debemos entender que la obra es de Dios. Aunque cada cristiano debe entender que la obra es de Dios. Lamentablemente tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos, creyendo que todo se trata de nosotros. Y fue, me imagino, lo que le pasó a Herodes. Creo que Herodes llegó a pensar en un momento, cuando el pueblo comenzó a gritar, voz de Dios y no de hombre, fue el error más grande que él cometió, el creerse importante. Y muchas veces eso nos puede suceder a cada uno de nosotros. Debemos entender, mis hermanos, que sin el Señor nosotros no somos nada. Debemos entender que esto no se trata de nosotros, sino de Dios. Pero muchas veces olvidamos eso. Y por ejemplo, nosotros decimos, mi ministerio, mi iglesia, mi vida, mi trabajo, mi familia. Pareciera que todo se tratara de nosotros. Y debemos de tener mucho cuidado con esas voces que muchas veces escuchamos a nuestras espaldas. Esas voces de felicitaciones. No debemos olvidar, mis hermanos, de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. No debemos olvidar que se trata de Él. No debemos olvidar que todo le pertenece a Él. Para terminar, hermanos, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Primero, debemos descansar en el hecho de que nadie puede derrotar la autoridad del Señor. Hermanos, eso debería, como dije al inicio, traernos paz a cada uno de nosotros, sabiendo que estamos en las mejores manos. En segundo lugar, seguir el ejemplo de la iglesia primitiva en cuanto a la oración. ¿Sabe? Creo que es una de las armas más olvidadas o más ignoradas de la iglesia el día de hoy. Mayormente nosotros nos vivimos quejando de cualquier cosa, y eso solo es el reflejo de que no oramos, y como no tenemos una vida de oración, pues nuestra relación íntima con Dios no es la que debería ser. Jesús lo dijo de la siguiente manera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es importante la oración. La oración, mis hermanos, perseverante, implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede demorar en su respuesta, pero siempre Él tendrá buenas razones por lo que lo hace. Al persistir en la oración, crecemos en carácter, crecemos en fe y crecemos en esperanza. ¿Sabes por qué? Porque conocemos mucho mejor a Dios. En tercer lugar, debemos de tener cuidado de nuestra actitud, de no dudar, ya que esta actitud de duda
puede conducirnos a la incredulidad. Y eso no nos va a beneficiar a ninguno de nosotros. Puede ser que la percepción que usted tenga es que el diablo se está saliendo con la suya. Pero debemos recordar algo muy importante. Percepción no es realidad. Puede ser que lo que usted está viendo a su alrededor no le motive a seguir a Dios, debido a que usted está viendo tantas cosas que en vez de acercarle a Dios, le demotiva. Su esperanza no tiene esa esperanza, debido a que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero déjeme decirles, hermanos, que esa no es la realidad. Quiero terminar con una maravillosa historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Si usted quiere leerla, puede buscarla en 2 de Reyes capítulo 6, versículos 8 al 17. Y esta historia se trata de Eliseo y su siervo. La Biblia nos dice que Eliseo y su siervo estaban en Dotán, en la cumbre de la montaña, y los asirios lo buscaban. Y llegó el momento cuando ellos descubrieron dónde estaba Eliseo y su siervo. Y un día en la mañana, muy temprano, el siervo de Eliseo se levanta y lo primero que él ve es el ejército de los sirios. Y cuando él los ve, él se asusta. Él se preocupa y corre donde Eliseo y le dice qué es lo que está sucediendo. Pero Eliseo viene y ora a Dios y le pide a Dios que pueda abrir los ojos para que él pueda ver el ejército que tiene rodeado a los sirios, el cual es el ejército celestial. Y cuando él regresa, Eliseo le pide que regrese, él puede ver que el ejército de Dios tiene rodeado a los sirios. Dios hirió a los sirios con ceguera y pudieron ver que quien tiene la autoridad y el poder es nuestro Dios, aun cuando las situaciones son difíciles. Aún todo esto que hemos visto en esta pandemia, Dios está en su trono y Dios tiene el control. Mi amado hermano, cuando se enfrente a dificultades que parecen invencibles, recuerde que los recursos espirituales están ahí, aun cuando no los podamos ver. Vea a través de los ojos de la fe y permita que Dios le muestre sus recursos. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente haya un problema con su visión espiritual y no con el poder de Dios. Porque Él es la máxima autoridad. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nada pasa sin que Dios no lo permita. Así que descansemos en aquel que tiene todo el poder, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.